Queremos resolver el sistema de ecuaciones dado. Recuerde que al resolver un sistema como este, hay tres resultados posibles. Podemos tener una solución, que es un pedido triple. No podemos tener ninguna solución o podemos tener infinitas soluciones. Empecemos por graficar los tres planos, dados por las tres ecuaciones en el espacio. Al analizar la gráfica de los tres planos, voy a ver la intersección en un punto, lo que indica que un sistema tiene una solución, y la solución es el triple ordenado de este punto rojo. Y ahora volvamos y resolvamos el sistema usando el método de eliminación. Para usar el método de eliminación, debemos sumar dos de las tres ecuaciones y eliminar los términos x, y, z. Para mantener las cosas organizadas, etiquetemos las ecuaciones. Ecuación A, ecuación B y ecuación C. Si nos centramos en las ecuaciones A y B, observaremos que los términos y ya son opuestos. Por lo tanto, no tenemos que multiplicar una o ambas ecuaciones por una constante, porque, de nuevo, los términos y ya son opuestos. Y si sumamos estas dos ecuaciones, los términos y se simplificarán. Así que para el primer paso sumaremos las ecuaciones A y B, 4x más ax es 12x. 3 y más menos 3 y es 0. Negativo. 3z más menos 5z es menos 8z, lo que nos da menos 8z igual a. A la derecha, 8 más 4 son 12. Y ahora necesitamos sumar dos ecuaciones diferentes y eliminar nuevamente los términos y. Así que si nos centramos en las ecuaciones A y C, observaremos una vez más que los términos y ya son opuestos y, por lo tanto, no tenemos que multiplicar una o ambas ecuaciones por una constante. Así que para nuestro segundo paso, ahora sumaremos las ecuaciones A y C. 4x más menos 16x es menos 12x. 3 y más menos 3 y es 0. Menos 3. Z más menos 4z es menos 7z, lo que nos da menos 7z igual a la derecha. 8 más 25 es 33. Y ahora tomamos estas dos ecuaciones en términos de x y z, y resuelve tanto x como z, nuevamente, usando el método de eliminación. De nuevo, ahora resolvemos el sistema 12x menos 8z, igual a 12, y un 12x negativo menos 7z, es igual a 33. Una vez más, observe cómo los términos x ya son opuestos y, por lo tanto, no se requiere ninguna multiplicación, simplemente podemos sumar las dos ecuaciones y eliminar los términos x. Así que si sumamos estas dos ecuaciones, tenemos 12x más menos 12x, que es 0x, menos 8z más menos 7z, que es menos 15z, y 12 más 33 es 45. Ahora tenemos una ecuación y una variable, ahora podemos resolver z dividiendo ambos lados por menos 15. Y ahora sabemos que z es igual a menos 3. Así que para nuestra solución, que sabemos que va a ser un orden triple, en forma de x, y, z, sabemos que la coordenada z es menos 3. Y ahora, para encontrar x e y, realizamos una sustitución inversa. Para encontrar x, podemos usar cualquiera de estas dos ecuaciones en términos de x y z, sustituyendo menos 3 por z y resuelve x. Voy a seguir adelante y usar la primera ecuación. Así que usando 12x menos 8z es igual a 12, sustituimos menos 3 para z, lo que nos da 12x menos 8 por menos 3 es igual a 12. Por cierto, tenemos 12x más 24 igual a 12. De hecho, en 24 en ambos lados, tenemos 12x igual a menos 12, dividiendo ambos lados por 12, tenemos x igual a menos 1. Ahora sabemos que z es igual a menos 3, y x es igual a menos 1. Vamos a registrar menos 1 en nuestra solución, que son las coordenadas x. Y ahora volvemos a una de las tres ecuaciones originales y resolvemos y sustituyéndolas. Menos 3 para z y menos 1 para x. Vamos a usar la primera ecuación. Al realizar las sustituciones, tenemos 4 veces menos 1, más 3 y menos 3 veces menos 3 es igual a 8. Simplificando, tenemos menos 4, más 3 y, más 9 es igual a 8. Pero a diferencia de los términos de la izquierda,
Tenemos 3 y, más 5 es igual a 8, restando 5 en ambos lados. Tenemos 3 y es igual a 3, dividiendo ambos lados por 3, tenemos y igual a 1. Lo que indica la solución es el orden triple negativo 1, 1, menos 3. Si volvemos a nuestra gráfica por última vez, aparece a la izquierda, el punto rojo, y nuestra solución es el orden triple, menos 1, 1, menos 3. I hope you found this helpful.